Capítulo 31. El nombre que llegó a Beijing. Changsha, Beijing, 2007-2008. El artículo del profesor Gao se publicó en la revista Economía y Desarrollo Rural de China, en marzo de 2007. No era el primer artículo académico que mencionaba el trabajo de Lin Xiao. El profesor Gao había publicado una nota preliminar sobre manos de Qingshan el año anterior en un boletín provincial que circulaba entre los especialistas en desarrollo rural de Hunan. Pero ese había sido un artículo de divulgación regional, el tipo que circula en los circuitos especializados sin salir de ellos. Economía y Desarrollo Rural de China era diferente. Era la publicación académica de mayor circulación nacional en su campo, leída por investigadores, funcionarios del Ministerio de Agricultura y los equipos de política económica de varios organismos del gobierno central. El artículo se titulaba Modelos de distribución directa en artesanía rural. El caso de manos de Qingshan como alternativa a la intermediación tradicional. Lin Xiao era coautora, no porque el profesor Gao le debiera el crédito, aunque se lo debía, sino porque el argumento central del artículo era el de su trabajo de final de carrera, con los datos del primer año de implementación añadidos como evidencia empírica y porque la academia, cuando funciona correctamente, atribuye el crédito a quien lo genera independientemente de la jerarquía. El profesor Gao era ese tipo de académico. El artículo tardó 6 semanas en producir la primera reacción externa. Llegó en forma de correo electrónico a la dirección del Departamento de Economía de la Universidad Normal de Hunan, dirigido al profesor Gao pero con copia para la coautora Lin Xiao. El remitente era el Instituto de Investigación de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura de la República Popular China. El Instituto de Investigación de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura era, en términos de influencia real sobre las políticas que afectaban a los 300 millones de personas que vivían en las zonas rurales de China, uno de los organismos más importantes del país. El correo decía que el director del instituto, el profesor Wu Shengyi, había leído el artículo con gran interés y que el instituto organizaba una conferencia en Beijing en septiembre sobre modelos innovadores de desarrollo económico rural, y que se preguntaban si la doctora Lin Xiao estaría disponible para presentar el caso Manos de Qingshan. Lin Xiao lo leyó una vez, lo leyó de nuevo, luego fue al despacho del profesor Gao. Él levantó los ojos del libro. ¿Lo viste?, dijo. Acabo de verlo. ¿Vas? Lin Xiao lo pensó durante el tiempo que necesitaba. ¿Usted qué piensa? El profesor Gao la miró. Creo, dijo, que hay personas que trabajan toda su carrera para que alguien del Ministerio de Agricultura las invite a una conferencia en Beijing. Pausa. Y creo que tú tienes 23 años y estás siendo invitada porque lo que construiste es lo suficientemente real para que no puedan ignorarlo. Lin Xiao asintió. Boy dijo. Beijing en septiembre de 2007 era diferente a Changsha, de todas las maneras que las capitales son diferentes a las ciudades provinciales. La escala, la velocidad, la sensación de que las cosas que ocurren aquí tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de los límites físicos de la ciudad. Lin Xiao había estado en Beijing una vez en su primera vida, brevemente, de paso hacia Guangzhou. No había visto casi nada. Era una imagen borrosa de una estación de tren enorme y mucho ruido. En esta vida llegó en avión el primer vuelo en avión que pagaba ella misma con su propio dinero. No el que pagaba el programa escolar en el viaje a Tokio de Liang Wei, sino el propio, concreto, sin intermediación, y fue directamente al hotel que el instituto había reservado con la practicidad de quien tiene muchas cosas en que pensar y no desperdicia energía en el asombro que la ciudad podría producir si le permitiera el espacio. El asombro lo guardaría para cuando hubiera terminado el trabajo. La conferencia tenía 78 participantes de 23 provincias, investigadores, funcionarios de gobierno provincial y municipal, representantes de organismos internacionales de desarrollo. El tipo de sala donde las conversaciones que ocurren tienen consecuencias reales, aunque las conversaciones en sí mismas sean académicas. Lin Xiao presentó el quinto día en la sesión de la tarde. La presentación duraba 30 minutos con 10 de preguntas. Presentó con los datos, el modelo, los resultados del primer año, la comparación entre los ingresos de las artesanas antes y después, la fase piloto en 3 condados adicionales que había comenzado en enero y cuyos primeros datos mostraban replicabilidad del modelo. Presentó también con las historias la señora Wen y el recibo de 92 yuan. La mujer de 60 años, que por primera vez en su vida sabía exactamente qué precio tenía en el mercado final la cosa que sus manos habían hecho,
la joven del condado vecino que había empezado a desarrollar sus propios patrones de diseño porque entender que el diseño se traducía en precio mayor la motivaba de una manera que ninguna charla de capacitación podría haber producido. Los datos convencían a los investigadores. Las historias convencían a todos. Cuando terminó, las preguntas fueron sustantivas, sobre replicabilidad en regiones con artesanías diferentes, sobre la tecnología necesaria para la transparencia de precios en zonas sin Internet de alta velocidad, sobre cómo gestionar el cambio cultural que requería que las artesanas confiaran en un sistema nuevo. Lin Xiao respondió cada una con la precisión de quien ha pensado esas preguntas antes porque vivió los problemas antes de que fueran preguntas académicas. Al final, el director Wu Shengyi, que había estado en la primera fila durante toda la presentación con el cuaderno de notas lleno de anotaciones, se acercó. Era un hombre de 62 años, con el perfil del funcionario académico que había pasado 30 años en el mismo territorio, y que por esa razón reconocía exactamente lo que miraba cuando lo miraba. ¿Cuántos condados tiene el piloto actualmente?, preguntó. 4. El original y 3 adicionales. ¿Cuántos podría tener en 2 años con los recursos adecuados? Lin Xiao calculó. Con financiamiento para infraestructura de comunicación y formación en diseño, 12 a 15 condados, con acceso a los datos de demanda de mercado a nivel nacional, posiblemente más. El director Wu asintió lentamente. El ministerio dijo, tiene un programa de apoyo a modelos innovadores de desarrollo rural que está en fase de evaluación de candidatos para el próximo ciclo de financiamiento. Pausa. ¿Estaría dispuesta a presentar una propuesta formal? Era el salto del financiamiento provincial al financiamiento nacional. Era también la diferencia entre un modelo que funcionaba en Hunan y un modelo que podía funcionar en China. Sí, dijo Lin Xiao. El director Wu la miró durante un momento. ¿Cuántos años tiene? 23. ¿Y lleva cuánto tiempo trabajando en esto? En la implementación, 2 años. En pensar en el problema, unos 10. El director Wu la miró con la expresión de alguien que está calibrando si esa respuesta tiene sentido en el contexto de los 23 años de la persona frente a él. Decidió que sí tenía sentido, aunque no supiera exactamente cómo. Le enviamos los términos de la convocatoria, dijo. Esa noche, sola en la habitación del hotel en Beijing, Lin Xiao abrió el cuaderno de notas número 13. Escribió, Manos de Qingshan llegó a Beijing. El Ministerio de Agricultura quiere la propuesta para el ciclo nacional. El nombre de las 32 artesanas del condado de Qingshan llegó a una sala en Beijing donde nadie las conoce, pero donde lo que les ocurre puede cambiar. La señora Wen no sabe que está en Beijing esta noche, pero está. Sus manos están. El recibo de 92 yuan está. Y eso es exactamente lo que debe ocurrir cuando el trabajo es real, que llegue a los lugares que el trabajo necesita para crecer, aunque la persona que lo hizo nunca los vea. Cerró el cuaderno, fue a la ventana. Beijing de noche era una ciudad que no dormía completamente. Las luces de los edificios, el tráfico que a las 10 de la noche seguía siendo denso, el horizonte más bajo que en Changsha, porque Beijing era más horizontal que vertical en su centro histórico. Era la misma China que el condado de Qingshan, y al mismo tiempo un territorio completamente diferente. Y Lin Xiao, que había nacido en el territorio pequeño y que había llegado al territorio grande con el trabajo de sus manos y su mente, pensó que la distancia entre los dos no era tan grande como el mundo quería que pareciera. Era simplemente la distancia entre no saber que las reglas del juego se podían aprender y haberlas aprendido. Ella las había aprendido. Ahora estaba aquí para cambiarlas. Capítulo 32. El reencuentro que ella esperaba. Changsha, condado de Qingshan, 2008. La persona de la primera vida llegó en primavera, no de manera dramática. Las cosas que Lin Xiao había aprendido sobre cómo funciona el mundo real era que raramente llegaban de manera dramática. Llegaban con la naturalidad de lo que simplemente ocurre porque las circunstancias lo producen, sin música de fondo ni iluminación especial. Era una funcionaria del Departamento de Trabajo de la provincia de Hunan llamada Chen Mei, 38 años, que había sido asignada al equipo de seguimiento del programa piloto de Manos de Qingshan para la fase de expansión provincial que había comenzado ese año. Chen Mei llegó al condado de Qingshan en abril con el cuaderno de notas y la actitud eficiente de quien tiene un trabajo que hacer y está acostumbrada a hacerlo. Lin Xiao la recibió en la oficina pequeña que Manos de Qingshan tenía en el centro del condado desde ese año. 2 escritorios, una estantería con carpetas, una pantalla de computadora que mostraba los datos de producción y ventas en tiempo real, y en la pared, las fotografías de las artesanas con sus nombres y sus piezas. La pared de las manos la llamaban entre ellas.
Chen Mei entró, miró la oficina, miró la pared, se detuvo en las fotografías. ¿Son todas las artesanas del programa?, preguntó. Del condado de Qingshan. En los otros 4 condados hay paredes similares en sus propias oficinas. Chen Mei asintió. Siguió mirando. Lin Xiao la observó. En su primera vida, Chen Mei había sido la supervisora del departamento de trabajadoras del taller de costura, donde Lin Xiao trabajó a los 16 años después de dejar la escuela. Era la persona que decidía los horarios, las tareas, los aumentos de sueldo que raramente llegaban y las amonestaciones que llegaban con demasiada frecuencia. No había sido cruel. Era algo más complejo que eso. Había sido el tipo de persona que ejercía el poder que el sistema le daba de la manera que el sistema esperaba que lo ejerciera, sin preguntarse si el sistema era justo o si las personas sobre quienes ejercía ese poder merecían algo diferente. En su primera vida, Chen Mei había determinado sin saberlo algunos de los momentos más difíciles del trabajo precario de los primeros años de Lin Xiao. No por maldad, por el tipo de indiferencia que produce el poder sin conciencia. En esta vida, Chen Mei no era su supervisora, era la funcionaria del programa, y Lin Xiao, que era la coordinadora del programa, era quien tenía la posición de poder en esta versión de su relación. Lo notó, lo registró, y eligió conscientemente no usarlo de ninguna manera que repitiera lo que Chen Mei había hecho en la otra vida, porque la advertencia del sistema en el nivel 4 era exactamente sobre esto. La resistencia de quien tiene poder y elige no usarlo como lo usan quienes te lo negaron a ti. La primera reunión de trabajo fue sobre los datos del programa. Lin Xiao presentó los resultados de los 4 condados. Incremento promedio de ingresos de las artesanas del 73% respecto al año anterior con el sistema de intermediación tradicional. Tasa de retención del 91% de participantes entre el primer y el segundo año. 22 nuevas artesanas incorporadas en la fase de expansión. 3 artesanas que habían comenzado a desarrollar diseños propios y cuyos resultados de ventas superaban el promedio del programa. Chen Mei tomó notas con la eficiencia del funcionario que sabe qué datos importan. Los números son sólidos, dijo. Sí. ¿Cuáles son los principales problemas en la implementación? Era la pregunta de quien hace bien su trabajo. No solo los logros, también los problemas. 2, dijo Lin Xiao. El primero es la conectividad. En 3 de los 4 condados, la velocidad de Internet es insuficiente para actualizar los precios en tiempo real, lo que reduce la transparencia que es el principio central del modelo. ¿Solución? Inversión en infraestructura de comunicaciones rurales. No es algo que Manos de Qingshan pueda resolver sola. Requiere política de gobierno. Chen Mei lo anotó. El segundo problema, la formación en diseño. El programa actual de formación produce artesanas que pueden mejorar la calidad técnica de sus piezas, pero no artesanas que puedan desarrollar diseños originales con valor de mercado superior. La diferencia entre una artesana que aplica un patrón tradicional y una que diseña piezas originales puede ser un multiplicador de 3 en el precio. ¿Qué necesita para resolver eso? Una escuela de diseño para artesanas rurales. Que no existe. Chen Mei la miró. ¿La crearía usted? Lin Xiao lo había pensado. No yo sola. Pero podría ser parte del modelo ampliado si hay voluntad institucional para apoyarla. Chen Mei asintió. Siguió tomando notas. La reunión duró 3 horas. Al final, Chen Mei recogió sus materiales con la eficiencia de siempre. Fue a la puerta. Se detuvo. Señorita Lin dijo. ¿Sí? Chen Mei la miró con una expresión que Lin Xiao leyó como la de alguien que está a punto de decir algo que no es parte del protocolo de trabajo. Soy del campo, dijo. De un condado de Xiangxi. Pausa. Mi madre hacía cestería. Vendía en el mercado del condado a precios que no cubrían el tiempo que invertía. Otra pausa. Si hubiera existido algo como esto entonces, no terminó la oración. No era necesario terminarla. Lin Xiao la miró. Por eso existe, dijo simplemente. Chen Mei asintió. No con la ascensión burocrática del funcionario, con otra cosa, con el gesto de quien reconoce algo que le importa de verdad aunque el trabajo le pida que lo mantenga a distancia profesional. Se fue. Lin Xiao se quedó en la oficina pequeña con la pared de las manos y el sonido del condado afuera y algo que no era exactamente satisfacción pero que se le parecía, la sensación de que las cosas, a veces, se cierran de la manera que deben cerrarse. No con venganza ni con demostración, simplemente con la verdad de que el trabajo bien hecho trasciende la historia personal que lo motivó. Capítulo 33.
La propuesta que cambió la manera en que China miró sus provincias. Beijing Changsha, 2008-2009. La propuesta para el Programa Nacional del Ministerio de Agricultura tardó 4 meses en prepararse, no porque fuera difícil de concebir. El modelo existía, los datos existían, la teoría académica detrás existía y tenía la firma del profesor Gao que era suficiente credencial para cualquier revisor. Lo que tardó fue la traducción del modelo que funcionaba en 5 condados de Hunan a un modelo que pudiera funcionar en las condiciones diversas de las zonas rurales de China, que no eran todas iguales, y que requerían adaptaciones que solo podían diseñarse si se entendían tanto las similitudes estructurales como las diferencias específicas. Lin Xiao pasó esos 4 meses viajando. No Hunan, fue a Yunnan para entender la artesanía de las minorías étnicas, a Guizhou para ver los bordados que tenían una tradición de 1000 años y que llegaban a los compradores finales por los mismos canales ineficientes que la artesanía textil de Qingshan, a Sichuan para conversar con un grupo de mujeres que hacían lacado tradicional y que tenían los mismos problemas con los intermediarios y la misma falta de información sobre los precios finales. El problema no era específico de Hunan, era el problema estructural de cualquier territorio, donde la creación tenía lugar en un lugar y el consumo en otro, y donde la cadena entre los dos estaba diseñada para capturar el valor en el medio en lugar de en los extremos. La propuesta que Lin Xiao presentó al ministerio en enero de 2009 no era el escalado de manos de Qingshan, era algo más ambicioso. Un marco para un sistema nacional de plataformas de artesanía directa que podía adaptarse a los contextos específicos de diferentes regiones y tipos de artesanía, con 3 componentes obligatorios: transparencia de precios, trazabilidad del origen, formación en diseño y un conjunto de componentes opcionales que cada región podía implementar según sus necesidades y capacidades. El marco no mencionaba el nombre de Lin Xiao en la portada, mencionaba el nombre de las artesanas del condado de Qingshan. Lo mencionaba porque la propuesta argumentaba que el elemento más importante de cualquier sistema de este tipo no era la tecnología, ni la logística, ni el financiamiento, sino la visibilidad de las personas que producían, su nombre, su origen, su historia, en la cadena que conectaba su trabajo con el comprador final. Era el argumento de las manos de mi madre convertido en política pública. El texto que había ganado el primer premio de la competencia provincial de escritura a los 13 años, el primero que la profesora Li Meilan había guardado con cuidado en su carpeta, el que describía las manos que no mentían y el origen que tenía dignidad. 15 años después, ese argumento estaba en una propuesta al Ministerio de Agricultura de la República Popular China. El proceso de evaluación de la propuesta tardó 6 meses. Durante ese tiempo, Lin Xiao continuó con el trabajo en los 5 condados de Hunan, que para finales de 2008 tenían ya 104 artesanas activas con un volumen de ventas que Zhang Lihua describía como el negocio que nunca esperé que fuera tan bueno. Durante ese tiempo también llegó la noticia de que el profesor Gao había sido invitado a unirse al comité de asesoría del Instituto de Investigación de Desarrollo Rural del Ministerio, lo cual era en parte un reconocimiento de su trayectoria académica, y en parte, Lin Xiao lo sabía, una consecuencia indirecta del artículo que habían publicado juntos. El profesor Gao la llamó para decírselo. ¿Sabes qué significa esto?, preguntó. Que tiene acceso a las conversaciones donde se toman las decisiones sobre el programa que propuse, dijo Lin Xiao. Exactamente. ¿Y va a usarlo? Con discreción, dijo el profesor Gao. No para presionar, para asegurarme de que cuando haya preguntas sobre el modelo, haya alguien en la sala que pueda responderlas con precisión. Era la diferencia entre el lobby y la información, entre la influencia y la presencia. El profesor Gao entendía esa diferencia porque era el tipo de hombre que siempre la había entendido. Lin Xiao lo agradeció con la brevedad que era la manera de su familia de agradecer las cosas importantes. Gracias, dijo. De nada, dijo el profesor Gao. Ahora trabaja. La respuesta del ministerio llegó en julio de 2009, no en forma de correo electrónico, en forma de llamada telefónica del director Wu Shengyi, que Lin Xiao no esperaba. La propuesta ha sido aprobada, dijo el director Wu sin preámbulo. Lin Xiao escuchó. El programa piloto nacional comenzará en 12 condados de 3 provincias, Hunan, Yunnan y Guizhou. La coordinación general se propone que esté bajo su supervisión, con las adaptaciones necesarias para cada contexto regional. La financiación, suficiente para los 3 primeros años.
con evaluación de resultados al segundo año que determinará la continuación. ¿El plazo de inicio? Enero de 2010. Lin Xiao procesó. Necesito un equipo, dijo. El ministerio puede proporcionar 2 coordinadores de campo. El resto tendría que venir de la estructura que usted ya tiene. Gao Jing, dijo Lin Xiao sin dudar. Pensando en la persona que había estado trabajando con ella en Hunan desde el segundo año, la coordinadora de campo que había demostrado en 2 años tener exactamente el perfil correcto, competente, honesta y con la comprensión profunda de que el trabajo importaba porque las personas importaban. No había Gao Jing en la historia de Lin Xiao. Era una persona de esta segunda vida, una mujer de 31 años del condado vecino que había llegado a manos de Qing Shan porque su madre era una de las artesanas del primer año y que se había quedado porque el trabajo era exactamente del tipo que daba sentido. De acuerdo, dijo el director Wu. En septiembre organizamos la reunión de planificación en Beijing. Estaré allí, dijo Lin Xiao. Colgó. Se quedó con el teléfono en la mano durante un momento. 12 condados en 3 provincias. Artesanas de Hunan, Yunnan y Guizhou. Un programa nacional con evaluación al segundo año. Era el tipo de escala que en su primera vida nunca había imaginado que existía para alguien de su origen. El tipo de escala que el mundo decía que era para otros. Lin Xiao lo sabía ahora. No era para otros. Era para quien estuviera dispuesto a construirlo. Y ella había construido, paso a paso. Raíz a raíz. Con la paciencia del árbol de ciruelo que no florece antes del invierno porque el invierno es exactamente la condición que hace posible la flor. Fue a la pared de las manos. Miró las fotografías de las 104 artesanas con sus nombres y sus condados y sus piezas. 12 condados más les dijo. Las fotografías no respondieron porque las fotografías no responden, pero las manos en ellas seguían siendo exactamente lo que eran. Las manos reales de personas reales que merecían exactamente lo que el trabajo de esas manos valía. Y eso, Lin Xiao lo sabía, siempre había sido suficiente razón. Capítulo 34. La noche que la madre leyó para el árbol. Condado de Qingshan, diciembre de 2009. El invierno de 2009 llegó al condado de Qingshan con el frío limpio que en Hunan era diferente al de las ciudades, sin la humedad del verano, sin el calor de los edificios que en las ciudades mantenía el frío a distancia. El frío del campo era directo, sin intermediarios, el mismo frío que había estado allí siempre. El árbol de ciruelo del patio del número 42 tenía las flores. Era diciembre y las flores ya estaban, pequeñas, blancas, perfectas en la oscuridad del jardín. El árbol tenía 18 años en esa segunda vida, los mismos 18 que llevaba Lin Xiao viviendo en ella, y seguía floreciendo en diciembre con la regularidad de lo que no necesita que nadie le recuerde cómo hacerlo. Lin Xiao no estaba en el condado esa noche. Estaba en Beijing, en la reunión de planificación del programa nacional, trabajando en los detalles de la implementación que comenzaría en enero. Pero su madre sí estaba. Wang Yiying tenía 56 años en ese diciembre de 2009. Tenía también, desde hacía 4 años, la capacidad de leer que Yi le había enseñado en las noches de las que nunca hablaban directamente, pero que habían cambiado algo en la manera en que Wang Yiying habitaba el mundo. El periódico del pueblo que ya podía leer sola por las mañanas, las cartas de sus hijos que ya no necesitaban que alguien se las leyera en voz alta, y el texto de su hija en la revista Viento del Sur, que todavía tenía guardado en el cajón superior de la cómoda, envuelto en el mismo papel de periódico en que siempre había estado. Esa noche, después de la cena, después de que su marido se fue a dormir con el cansancio del hombre que ha trabajado bien su día, Wang Yiying fue al cajón, sacó la revista. La abrió en las páginas que conocía de memoria no porque las hubiera leído muchas veces, sino porque sabía exactamente qué páginas eran. Las manos de mi madre. El texto que su hija había escrito a los 13 años y que había ganado el primer premio de la competencia provincial. El texto que había aparecido en Viento del Sur en enero de 1998. El texto que 12 años después seguía siendo el primero en la lista de obras de Lin Xiao, en la ficha del programa nacional que el Ministerio de Agricultura había publicado en su página web. Wang Yiying lo leyó, no para sí misma, en el silencio de la sala. Fue al patio, abrió la puerta, salió al frío de diciembre con la revista en las manos y el delantal, que seguía puesto como siempre porque Wang Yiying era una mujer que raramente recordaba quitarse el delantal antes de que el día terminara. Se detuvo frente al árbol de ciruelo, lo miró, las flores blancas en la oscuridad.
El tronco que sus manos habían tocado cientos de veces en 56 años de vida en esa casa, el árbol que había estado allí antes de que ella llegara y que estaría allí después de que se fuera. Wang Yijing abrió la revista y leyó en voz alta: Para el árbol de ciruelo en el frío de diciembre. Las manos de mi madre no son las manos de las fotografías de revista, son manos que han aprendido la gramática del agua fría y el vocabulario de la tierra que se resiste. Son manos que doblan con el ritmo de lo que se repite, porque lo que se repite es lo que sostiene. Son manos que no mienten. Su voz en el frío de la noche. Sus palabras, las palabras de su hija sobre sus manos en el silencio del patio. El árbol de ciruelo no respondió porque los árboles no responden, pero las flores que tenía abiertas en diciembre estaban allí, como siempre habían estado, como siempre estarían. Wang Yijing terminó de leer, cerró la revista. La sostuvo contra el pecho durante un momento, con los brazos cruzados y el delantal y el frío de diciembre en la cara. No lloró. Wang Yijing raramente lloraba. Era una mujer que había aprendido muy temprano que las emociones más profundas no caben en las lágrimas y que necesitan expresarse de otras maneras. Se expresaban en el delantal siempre puesto, en la comida siempre lista, en la ropa remendada con puntadas más firmes que las originales, en el pañuelo bordado con el árbol de ciruelo que había aprendido a coser en 3 semanas para guardarlo en la mochila de su hija el día en que se fue a la universidad. En las noches con Jie aprendiendo a escribir las palabras que necesitaba escribir, en estar de pie en el patio en diciembre, con la revista abierta, leyendo en voz alta para un árbol lo que su hija había escrito sobre sus manos, porque hay cosas que merecen ser leídas en voz alta aunque nadie esté escuchando, porque las manos que habían sido el tema del primer texto publicado de su hija seguían siendo las mismas manos, con más años encima, con más historia en los nudillos, con la piel más gruesa del frío de todos los inviernos que habían pasado, pero las mismas manos, y esas manos habían estado en la fundación de todo lo que Lin Xiao había construido, no como herramienta, como origen, y el origen, como Lin Xiao había aprendido, y como la señora Wen y las 104 artesanas y las 12 provincias y el Ministerio de Agricultura aprendían lentamente, tenía dignidad. Siempre la había tenido, solo hacía falta que alguien lo dijera en voz alta. Wang Yijing volvió a la casa, guardó la revista en el cajón, se quitó el delantal y fue a dormir con el sueño tranquilo de quien ha hecho bien el día y que al dormir lo sabe. Capítulo 35. El mundo que construyeron las manos. China, 2010-2012. El programa nacional comenzó en enero de 2010 con la regularidad de las cosas que han sido preparadas, con suficiente cuidado para que el inicio sea simplemente el primer día de algo que ya existe. Los 12 condados de 3 provincias. Las artesanas con nombres en la pared de sus propias oficinas. Los coordinadores de campo entrenados en el modelo de manos de Qingshan. Los precios transparentes en tiempo real. Los primeros talleres de diseño impartidos por Lin Xiao y Gao Jing, que viajaban entre Hunan, Yunnan y Guizhou con la regularidad metódica del trabajo que sabe exactamente qué hace y para qué lo hace. El segundo año, la evaluación del ministerio produjo los datos que el director Wu Shengyi leyó en su despacho de Beijing, con la atención de quien verifica que lo que ve es real. Incremento promedio de ingresos de las artesanas participantes. 68% respecto al año previo al programa. Número de nuevas artesanas incorporadas, 243. Condados en lista de espera para incorporarse al programa, 27. Diseñadoras artesanas que habían desarrollado líneas propias con precio promedio superior al 100% del estándar, 19. El programa fue renovado con financiamiento ampliado para 2 años adicionales. En el condado de Qingshan durante ese tiempo, ocurrieron cosas pequeñas que nadie fuera del condado registraría, pero que Lin Xiao registraba en el cuaderno de notas con la atención de quien sabe que lo pequeño es donde ocurre lo que importa. La señora Wen, que había sido la primera en enseñarle el recibo a su vecina, tenía ahora una discípula, su nieta de 14 años, que había visto a su abuela trabajar desde pequeña y que había empezado a aprender el tejido no como obligación, sino como elección, porque veía que el tejido tenía valor y que ese valor era reconocido, y que el reconocimiento llegaba con el nombre de quien hacía la pieza. Era la diferencia entre aprender un oficio porque no hay otra opción, y aprender un oficio porque es tuyo. Una mujer de 46 años del condado vecino, que había trabajado en el taller de costura del pueblo durante 12 años con la paga mínima que el mercado local producía,
Había dejado el taller ese año para unirse a Manos de Qingshan. No porque el ingreso inicial fuera mayor al principio, no lo era, sino porque en Manos de Qingshan sabía exactamente lo que valía su trabajo y tenía voz en cómo se organizaba. Era la diferencia entre el trabajo como sumisión y el trabajo como participación. El señor Xu Ming, el hijo del comerciante cuyo padre había revisado las cuentas de su empresa años atrás, había abierto ese año una empresa de transporte rural pequeña que conectaba los condados de la zona con los centros de distribución de Changsha. No era una empresa relacionada con Manos de Qingshan directamente, pero Xu Ming había aprendido de Lin Xiao años atrás que los negocios que funcionaban eran los que resolvían un problema real con una solución real, y el problema de la logística rural era real, y su solución era transportar con confiabilidad. Era la diferencia entre imitar lo que otros hacen y resolver lo que uno ve. Yao Yan, la compañera del liceo que había pasado de ser quien molestaba a quien se sentó junto a Lin Yao en el patio del liceo, con la pregunta directa de si podía sentarse, se había graduado de la Universidad de Economía de Changsha 2 años antes y trabajaba ahora en el Banco de Crédito Cooperativo del Condado como gestora de microcréditos para pequeños negocios rurales. No era un trabajo que Zhao Yan hubiera imaginado para sí misma cuando tenía 13 años y era la hija del dueño del supermercado con la mochila de marca. Pero el mundo que Lin Xiao había construido alrededor de ella había cambiado también el mundo de Zhao Yan, con la lógica de los campos de gravedad. Cuando algo tiene suficiente masa, curva el espacio a su alrededor. El sistema actualizó en el verano de 2011 con el contador que Lin Xiao ya no necesitaba monitorear para saber que iba en la dirección correcta, pero que seguía siendo el registro fiel de lo que construía. Puntos de reconocimiento, continuando su crecimiento, sin nuevo nivel, sin nueva entrega. Solo el mensaje que el sistema había dejado como permanente desde la noche del Año Nuevo de 2007. El sistema continúa contigo, como registro. El registro de lo que sigue construyéndose. Y bajo ese mensaje, añadida esa noche de verano de 2011, con la letra pequeña que el sistema usaba cuando tenía algo específico que decir. Portadora, hay algo que el sistema quiere que sepas. En tu primera vida, moriste a los 42 años en una cama de hospital sin que nadie sostuviera tu mano. En esta vida tienes 31 años, y el mundo que existe es diferente al que existiría sin lo que construiste. El médico que en tu primera vida no existía en el condado, porque nadie había construido los recursos para que existiera. Existe ahora porque Manos de Qingshan generó los ingresos, que permitieron que 3 familias del condado enviaran a sus hijos a estudiar medicina en la Universidad de Hunan. El primero de esos 3 hijos regresará al condado en 2013, no porque te deba nada, sino porque vio que regresar tenía sentido, porque alguien le mostró que el condado era un lugar donde regresar tenía sentido. Eso lo hiciste tú, no directamente, con el tipo de consecuencias que nadie puede calcular completamente porque se extienden más allá de lo que cualquier sistema puede medir. Sigue. Lin Xiao leyó el mensaje en el despacho de Changsha, en el verano de 2011, con el ventilador girando en el calor húmedo de julio, y el cuaderno de notas número 14 abierto en el escritorio. Lo leyó durante un tiempo, luego cerró el sistema, que era simplemente cerrar un espacio en su mente, y volvió al cuaderno. En el cuaderno había un esbozo, no del siguiente paso del programa nacional, el esbozo de otra cosa. Lin Xiao llevaba 3 años pensando en la escuela de diseño para artesanas rurales que había mencionado a Chen Mei en aquella primera reunión de trabajo. La escuela que no existía y que el modelo ampliado necesitaba si quería que las artesanas desarrollaran no solo calidad técnica sino voz propia. La escuela requería un edificio, profesores, currículo, financiamiento. Requería también algo que no podía comprarse, la combinación correcta de rigor técnico y comprensión de qué significa crear desde la tradición sin estar prisionera de ella. Lin Xiao conocía el territorio de ese problema desde los 2 lados. Había sido la artesana que diseñaba porque entendía que el diseño tenía valor y había sido la investigadora que analizaba por qué el diseño tenía el valor que tenía. No había nadie mejor para diseñar la escuela. Y no había razón para que la escuela no existiera. Escribió en el cuaderno: Escuela de Diseño Artesanal de las Provincias del Interior. Primer campus, Condado de Qingshan. Segundo campus, Kunming. Tercer campus, Guiyang. Artesanas de todos los orígenes. Diseño como lenguaje propio. Los nombres de las artesanas en cada pieza que salga de aquí. Siempre,
Cerró el cuaderno. Fue a la ventana. Changsha en julio con el calor y el ruido y las obras de construcción que nunca terminaban porque una ciudad que crece no termina de construirse. Pensó en el árbol de ciruelo del condado de Qingshan con sus flores de diciembre. Pensó en su madre en el patio leyendo en voz alta para el árbol. Pensó en el médico que en 2013 volvería al condado porque alguien le había mostrado que volver tenía sentido. Pensó en todo lo que todavía no existía y que podía existir si alguien decidía construirlo. Y pensó en la pregunta que la vida le hacía desde que despertó a los 12 años con el peso de 42 años de dolor convertido en combustible. ¿Qué mundo quieres que exista mañana? La respuesta era la misma que había sido siempre desde la primera noche. El mundo donde las manos que hacen las cosas reciben lo que las cosas valen. El mundo donde el origen tiene dignidad. El mundo donde el número 42 del callejón del condado de Qingshan no es el punto de partida de una historia de derrota, sino de una historia diferente. El mundo donde las niñas hermosas sin dinero ni poder no son vulnerables sino formidables. El mundo que ella había empezado a construir a los 12 años con 10 yuan en el bolsillo cosido del pantalón y el recuerdo de 42 años de saber exactamente qué pasaba cuando ese mundo no existía, ese mundo que ya existía en partes, que seguiría existiendo en más partes, que existiría completo algún día no porque ella sola lo construyera, sino porque ella había demostrado que podía construirse y que cuando algo se demuestra posible, otras personas empiezan a construirlo también. Lin Xiao abrió de nuevo el cuaderno, escribió la primera línea del plan para la escuela de diseño y siguió escribiendo, como siempre lo haría. Capítulo 36. La escuela que tardó 10 años en construirse. Condado de Qingshan. Septiembre de 2013. La Escuela de Diseño Artesanal de las Provincias del Interior abrió sus puertas el primer lunes de septiembre de 2013, no en el edificio grande que Lin Xiao había imaginado en los primeros esbozos del cuaderno de notas. En un edificio modesto de 2 plantas en el centro del condado de Qingshan, con las paredes blancas que hacían que las piezas expuestas se vieran solas, con 12 mesas de trabajo en la planta baja, una sala de teoría en la primera planta, y una biblioteca pequeña con los libros de diseño y artesanía que Lin Xiao había estado acumulando durante 2 años con la metodología del que construye hacia algo, aunque no sepa todavía exactamente cuándo llegará. Era modesto porque el financiamiento inicial era modesto, y porque Lin Xiao había aprendido desde los 12 años que empezar pequeño y crecer era más sólido que empezar grande y debilitarse. El edificio grande vendría después, cuando los resultados de los primeros años justificaran la inversión que los primeros años requerían. Las primeras 18 estudiantes llegaron ese lunes desde 5 condados diferentes. No eran principiantes. El requisito de admisión era haber participado en Manos de Qingshan o en uno de los programas provinciales derivados durante al menos un año, con producción verificable y disposición declarada a desarrollar diseño propio. Eran mujeres que ya sabían tejer, bordar, crear. Lo que venían a aprender era el idioma formal de lo que ya hacían, los principios del diseño como lenguaje, la historia de las artesanías de las que venían como territorio de conocimiento, la comprensión de los mercados que les permitía crear no para lo que el mercado ya pedía, sino para lo que el mercado todavía no sabía que necesitaba. Lin Xiao estaba en la puerta cuando llegaron, no para una ceremonia, para recibirlas como la directora que había construido el lugar para que existiera y que por esa razón era la persona correcta para estar en la puerta el primer día. La primera en llegar fue la nieta de la señora Wen. Tenía 17 años ahora. La misma edad que Lin Xiao tenía cuando entró al liceo del condado con la mochila de lona y el propósito que nadie podía ver todavía. Con la diferencia de que esta chica, Chen Ling, llegaba a un lugar que había sido construido específicamente para que personas como ella pudieran llegar. Lin Xiao la miró cuando entró. Chen Ling la miró. ¿Usted es la fundadora?, preguntó Chen Ling, con la directness de la generación que había crecido en un condado donde la directness era norma. Soy la directora, dijo Lin Xiao. Mi abuela dice que usted le enseñó lo que valía su trabajo. Lin Xiao pensó en la señora Wen con el recibo de 92 yuan enseñándoselo a su vecina. Tu abuela se enseñó sola, dijo. Yo solo publiqué el precio. Chen Ling procesó eso. ¿Es lo mismo?, no dijo Lin Xiao. No es lo mismo, pero lo segundo no sirve de nada sin lo primero. Chen Ling asintió. Entró. Y Lin Xiao vio en esa chica de 17 años, con las manos de su abuela y los ojos del futuro, algo que no tenía nombre exacto pero que reconoció de inmediato.
la imagen de lo que ocurre cuando el mundo construido correctamente produce, sin intervención dramática, el siguiente paso del propio mundo, la semilla que el árbol dejó al caer. La escuela era esa semilla, y Chen Ling era la prueba de que había aterrizado en tierra fértil. El programa de la escuela duraba 2 años. No era la universidad. No tenía título universitario reconocido por el Ministerio de Educación, aunque Lin Xiao había iniciado ese proceso de reconocimiento formal, que sabía que tardaría tiempo pero que llegaría. Lo que tenía era un certificado de competencia que el mercado de manos de Qingshan y sus derivados reconocía directamente, lo cual era, en términos prácticos, más valioso que muchos títulos formales. La garantía de que la persona que lo tenía podía hacer lo que el mercado necesitaba que hiciera. Gao Jing supervisaba el programa de formación técnica, un diseñador de Changsha que había estudiado en el Central St. Martins de Londres y que había vuelto a China con la convicción de que las artesanías tradicionales del interior del país eran el territorio de diseño más rico del mundo, sí. Alguien se tomaba el tiempo de entenderlas correctamente, supervisaba el módulo de diseño contemporáneo, y Lin Xiao daba ella misma el módulo que ningún otro profesor podía dar, el módulo sobre el valor del trabajo, sobre los mecanismos del mercado, sobre la diferencia entre el precio que alguien te ofrece y el precio que tu trabajo merece, y sobre cómo saber la diferencia entre los dos. Era el módulo que a ella misma le hubiera cambiado la primera vida si alguien se lo hubiera enseñado. Era también el módulo que nadie más en el mundo podía enseñar de la manera en que ella lo enseñaba, porque nadie más tenía la combinación de haberlo vivido desde dentro y haberlo estudiado desde fuera. La primera clase del módulo comenzaba siempre con la misma pregunta: ¿qué saben sus manos que su mente todavía no sabe nombrar? Era la pregunta que, en su primera vida, nadie le había hecho. Era la pregunta que abría el espacio para que las estudiantes empezaran a ver lo que tenían antes de que el mercado les dijera lo que valía. Capítulo 37. El médico que volvió. Condado de Qingshan. Abril de 2013. El médico que volvió se llamaba Tang Wei. Tenía 28 años y había crecido en el condado de Qingshan, hijo de una familia cuya madre era artesana del 3er año del programa Manos de Qingshan y cuyo padre cultivaba arroz en la misma ladera donde el padre de Lin Xiao había trabajado durante décadas. Tang Wei había entrado en la Universidad de Medicina de Hunan en 2005, el mismo año en que la madre de Tang Wei recibió el primer ingreso del programa, que era 3 veces lo que había recibido con los intermediarios anteriores. Ese ingreso adicional, sumado al ahorro de los 3 años previos, había sido suficiente para cubrir el primer año de matrícula universitaria sin que la familia necesitara endeudarse. Tang Wei no sabía que Lin Xiao había construido el modelo que había hecho posible ese ingreso, o lo sabía de la manera vaga en que se sabe el nombre de quien construyó la carretera por la que uno camina, como información de fondo, no como deuda personal. Había estudiado medicina porque desde niño había sabido que en el condado de Qingshan, cuando alguien se ponía enfermo de algo que no podía tratarse en el puesto de salud básico, la alternativa era el hospital de la ciudad, con el costo que el hospital de la ciudad implicaba, y que ese costo era la razón por la que muchas enfermedades tratables no se trataban a tiempo. Había hecho la especialización en medicina general con énfasis en cardiología preventiva. Había recibido ofertas de 2 hospitales de Changsha cuando terminó, y había vuelto al condado de Qingshan porque había decidido, con la calma de alguien que ha pensado bien la decisión, que el lugar donde su trabajo importaba más era el lugar donde más hacía falta. Lin Xiao se enteró de que Tang Wei había vuelto a través de Jie, que había mantenido el contacto con viejos compañeros del condado incluso desde la universidad técnica. El hijo de la señora Tang, del programa, volvió al condado, dijo Xie por teléfono. Se especializa en cardiología preventiva. Lin Xiao tardó un segundo en procesar la conexión. La señora Tang. El 3er año del programa, el ingreso que había permitido la universidad. ¿Trabaja en el puesto de salud?, preguntó. Está montando una consulta, dijo Jie. Al parecer tiene un socio de Changsha que lo apoya para el equipamiento inicial. Lin Xiao asintió. ¿Tu padre lo sabe?, preguntó. Todavía no. Díselo, dijo Lin Xiao. Y dile que vaya a la consulta del Dr. Tang para la revisión trimestral. El Dr. Peng de Changsha puede transferirle el historial. Jie tardó un momento. ¿Por qué cambiar al Dr. Peng? Lleva 10 años con él. Porque el Dr. Peng está en Changsha y el Dr. Tang está en el condado, dijo Lin Xiao. Y porque si Baba puede hacerse la revisión trimestral en el condado,
La hará con más regularidad que si tiene que tomar el autobús a Changsha. Jie procesó eso. Siempre pensando en la logística, dijo, con el tono afectuoso del hermano que conoce perfectamente la manera de pensar de su hermana y que la acepta completamente. La logística determina si las cosas ocurren o no ocurren, dijo Lin Xiao. Lo sé, lo sé. Te digo que sí a Baba. Lin Yongsheng fue a la consulta del Dr. Tang en mayo de 2013. Tenía 68 años. En su primera vida había muerto a los 61. Estaba, por lo tanto, 7 años más vivo de lo que habría estado sin el trabajo de Lin Xiao, sin la carta al Dr. Peng, sin la medicación que comenzó en 2003, sin los 10 años de revisiones trimestrales, sin las noches de los jueves con las sesiones de economía doméstica que habían incluido también, sin nombrarlo explícitamente como tal, educación sobre los hábitos que los cuerpos necesitan para durar. El Dr. Tang hizo el examen completo con el equipamiento nuevo que su socio de Changsha había ayudado a financiar. Electrocardiograma, análisis de sangre, presión arterial, exploración física. Al final el Dr. Tang le dijo, «Señor Lin, su corazón está en mejor estado del que es habitual para alguien de su edad con el historial de trabajo físico que tiene». Lin Yongsheng lo miró. Mi hija dijo simplemente. El Dr. Tang no preguntó qué quería decir con eso. Lo entendió. Lin Xiao fue al condado ese fin de semana. Fue directamente a la consulta del Dr. Tang antes de ir a la casa familiar. Se presentó. El Dr. Tang la reconoció. Era el tipo de nombre que en el condado era conocido incluso por quien no había tenido contacto directo con el programa. Revisé a su padre ayer, dijo el Dr. Tang. Lo sé. ¿Cómo está? Bien. Mejor de lo esperado. La medicación preventiva que ha tomado los últimos 10 años tuvo exactamente el efecto que debía tener. Lin Xiao asintió. Dr. Tang dijo, ¿sí? ¿Sabe por qué su madre pudo pagar su primer año de universidad? El Dr. Tang la miró. Por el programa de artesanía, dijo, Manos de Qingshan. ¿Y sabe quién lo fundó? El Dr. Tang la miró durante un momento. Luego asintió. Lo sé ahora, dijo. Hubo un silencio. Su madre dijo, Lin Xiao fue la 10ª artesana que se unió al programa. El ingreso del primer año cubrió su matrícula. Pausa. Yo no sabía que usted existía cuando construí el programa. Construí el programa porque las manos merecían su valor. Usted ocurrió porque las manos recibieron ese valor. El Dr. Tang la miró. Tenía la expresión de quien está procesando la cadena de consecuencias de algo que nunca había visto como cadena, solo como puntos separados. La madre que tejía, el programa que llegó, el ingreso que cambió, la universidad que fue posible, el médico que regresó, el padre de Lin Xiao que en ese momento estaba en la casa del número 42 con un corazón que seguía latiendo 10 años después de cuando debería haber parado. Era la misma cadena, vista desde su punto de inicio y desde su punto actual. Gracias, dijo el Dr. Tang, con el tono que tienen los agradecimientos que no son cortesía sino deuda reconocida. No, dijo Lin Xiao. Usted volvió. Eso no tenía que ocurrir. Ocurrió porque usted decidió que tenía sentido. Pausa. Ese mérito es suyo. El Dr. Tang asintió. Lin Xiao fue a la casa familiar. Su padre estaba en el patio, junto al árbol de ciruelo, reparando una herramienta con la concentración del hombre, que hace bien las cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas son lo que compone los días, y los días son lo que compone la vida. Lin Xiao lo miró desde la puerta durante un momento. 68 años. Las manos con las marcas del trabajo de siempre. La espalda ligeramente más curvada que en los recuerdos de la infancia, pero vivo, completamente, irreversiblemente, maravillosamente vivo. Baba dijo. Su padre levantó los ojos. Xiao. Sonrió. La sonrisa pequeña de lado, que era la versión más completa de la alegría que Lin Yongsheng practicaba. Llegas pronto este mes. Quería verte, dijo Lin Xiao, que era la respuesta más honesta disponible, y que en la familia Lin era también la más inhabitual, porque los Lin no decían cosas así directamente. Su padre la miró durante un momento. Luego volvió a la herramienta. El almuerzo está casi listo, dijo. Tu madre hizo el estofado. Lin Xiao fue a sentarse en la piedra del patio, la misma piedra donde su padre descansaba en el campo cuando el cansancio llegaba, y miró el árbol de ciruelo sin flores en mayo. Sin flores en mayo, pero con las ramas verdes y densas del verano que empezaba, y en la madera, invisible pero presente, las flores que llegarían en diciembre como siempre lo habían hecho. Capítulo 38. Los 70 años que nunca debieron ser.
Condado de Qingshan, octubre de 2014. El cumpleaños de 70 años de Lin Yongsheng cayó en octubre. No era una cifra redonda en términos del calendario chino, que celebraba los 61, los 71, los 81, pero era una cifra redonda en los términos que importaban en la familia Lin. La cifra que en su primera vida no había existido. 70 años. 9 años más de los que la primera versión de su historia había tenido. La familia se reunió completa en el condado de Qingshan el domingo más cercano a la fecha, no con la planificación de un evento formal, con la naturalidad de los reencuentros que ocurren porque todos decidieron al mismo tiempo que ese momento merecía estar juntos. Dawei llegó desde Changsha con su esposa, que en esta versión de la historia era una mujer que había conocido a través de una referencia de trabajo 5 años después de la que habría sido la primera esposa en la primera vida, y que resultó ser exactamente el tipo de persona con quien Dawei podía construir algo sólido, porque Dawei era generoso y ella era honesta, y esas dos cosas juntas eran suficientes, y con sus 2 hijos que tenían 6 y 4 años, que habían heredado las manos grandes de su padre. Fang llegó con los documentos de su empresa que había convertido en los últimos años en una operación con 12 clientes fijos y 2 empleadas, lo cual en los términos del condado de Qingshan era éxito verificable, y en los términos de Fang era el resultado de haber elegido hace 16 años la pregunta correcta en lugar de la comodidad equivocada. Ji llegó desde Chengdu, donde trabajaba en una empresa de ingeniería de procesos que había encontrado exactamente el tipo de problema técnico que su mente necesitaba para estar bien. Los problemas que no tienen solución obvia y que requieren el tipo de pensamiento lateral que ningún libro de texto enseña, pero que él había aprendido en las noches de estudio con Lin Xiao a los 12 años. Bo llegó desde Shenzhen, donde diseñaba productos para una empresa de tecnología de consumo con el ojo visual que Lin Xiao había identificado a los 15 años, y que la Escuela Técnica de Diseño Industrial había convertido en lenguaje formal. La persona que entra a una habitación y ve inmediatamente qué está mal en el diseño de cada objeto que hay en ella y cómo podría estar mejor. Y Lin Xiao llegó desde Changsha con el cuaderno de notas número 15 y el cansancio del viaje y la claridad específica de los regresos al condado que siempre producían en ella. La claridad de quien llega al lugar de origen y descansa en el tipo de certeza que solo ese lugar da. La cena del cumpleaños fue con el cerdo estofado con castañas y el vino de arroz de siempre, no en la mesa pequeña del comedor, en el patio porque era octubre y el frío todavía no había llegado, y el árbol de ciruelo en el patio sin flores todavía de octubre era el centro visible de la reunión, aunque nadie lo nombrara como tal. Los niños de Dawei corrían por el patio con la energía de los 6 y 4 años que no saben nada todavía sobre la historia del árbol, pero que lo rodean con la naturalidad de quienes van a conocerla con el tiempo. La madre de Lin Xiao, Wang Yiying, 62 años, con el mismo delantal de siempre y los mismos movimientos precisos y automáticos en la cocina, había preparado la comida para 12 personas, los 5 hijos, las parejas que estaban, los nietos con la eficiencia del que lleva toda la vida alimentando a la gente que quiere. Lin Yongsheng se sentó en la silla de siempre con la copa de vino de arroz que su hijo mayor le había servido y miró la mesa. La miró durante un tiempo que Lin Xiao reconoció como el tiempo de quien está guardando algo. 70 años, con la familia alrededor, con el árbol de ciruelo al fondo, con el olor del estofado que era el olor de todas las celebraciones que habían ocurrido en esa casa desde siempre, con la salud suficiente para estar aquí. Lin Yongsheng no era un hombre de discursos, nunca lo había sido. Las palabras largas en la familia Lin eran herencia de su hija menor, no suya, pero esa noche, con todos mirándolo, levantó la copa y dijo, «Por los que construyeron esto». No dijo esto señalando la casa, ni la mesa, ni la comida. Lo dijo señalando con un gesto pequeño y abarcador todo el espacio del patio. Los hijos, los nietos, el árbol, el cielo de octubre, el hecho de estar aquí. Bebieron. Lin Xiao bebió y miró a su padre sobre el borde de la copa. Por los que construyeron esto, pensó en el médico de Yunnan de la primera vida de Liang Wei, que no sabría nunca que el sistema había registrado su caso como el punto exacto donde el nivel 7 se activó. Pensó en la señora Wen con el recibo de 92 yuan. Pensó en Chen Ling, que llegó a la escuela con las manos de su abuela. Pensó en el doctor Tang, que había vuelto porque volver tenía sentido. Pensó en Jie, que había enseñado a su madre a leer en las noches secretas. Pensó en la profesora Li Meilan, que le había dicho, no dejes que el mundo escriba tu historia antes de que tú la escribas. Pensó en el árbol de ciruelo,
que en la oscuridad de diciembre tendría sus flores como siempre, por los que construyeron esto, todos, cada uno desde su lugar, cada uno con lo que tenía, y ella con lo que había tenido. 42 años de dolor, convertidos en 42 años de comprensión que en la segunda vida se habían convertido en las raíces desde las que todo lo demás había crecido. Gracias, Baba, dijo Lin Xiao. Su padre la miró. ¿Por qué me das las gracias tú?, dijo. Por llegar a 70, dijo Lin Xiao. Su padre la miró durante un momento. Luego volvió a la copa. Es lo mínimo, dijo, con la ironía suave que era su forma de amor, que siempre había sido su forma de amor, que Lin Xiao había tardado 42 años en aprender a reconocer como tal, y la familia siguió cenando con el ruido y el calor específico de los grupos de personas que se quieren y que han aprendido a decírselo de las maneras que cada uno tiene disponibles. Capítulo 39. La pregunta de la madre. Condado de Qingshan. Noviembre de 2014. La pregunta llegó un domingo de noviembre, 3 semanas después del cumpleaños. Lin Xiao había vuelto al condado para supervisar el tercer año de la escuela de diseño y había aprovechado el fin de semana para quedarse en la casa familiar, que era una de las pocas cosas que seguía haciendo con la regularidad de los rituales que uno no racionaliza porque no necesita racionalizarlos, son simplemente las cosas que hacen que uno sea quien es. Era domingo por la mañana. Su padre había ido al campo temprano con la costumbre del hombre que ha levantado al amanecer durante 60 años y que a los 70 sigue haciéndolo no porque el cuerpo lo pida, sino porque el ritmo está tan instalado en él que modificarlo requeriría un esfuerzo mayor que simplemente seguirlo. Los hermanos estaban en sus propias vidas, Ji en Chengdu, Bo en Shenzhen, Dawei y Fang en sus casas de Changsha. En el número 42 solo estaban Lin Xiao y su madre. Estaban en la cocina pelando castañas para el estofado del almuerzo, con el gesto automático de las manos que conocen la tarea y que la hacen sin que la mente tenga que supervisarlas completamente, lo cual dejaba espacio para el tipo de conversación que ocurre cuando las manos están ocupadas y la mente está libre. Wang Yiying peló castañas durante varios minutos en silencio. Luego dijo, sin preámbulo, con la directness que era la manera de su familia, «Xiao, ¿sí, mamá? ¿Eres feliz?» La pregunta cayó en la cocina con el peso específico de las preguntas que no se hacen frecuentemente, y que cuando se hacen, revelan que quien las hace ha estado pensando en ellas durante tiempo. Lin Xiao dejó de pelar la castaña que tenía en la mano. La miró. La pregunta era idéntica a la que en la historia de Liang Wei la madre había hecho a su hijo en el corredor del número 14 de Pekín. Las madres, pensó, tenían acceso a preguntas que ningún otro ser humano podía hacer con la misma autoridad. Y era también la pregunta más difícil de responder correctamente, no porque la respuesta fuera difícil de encontrar, sino porque la respuesta correcta requería la honestidad de quien ha vivido suficiente para saber la diferencia entre la felicidad que se tiene y la felicidad que se cree que debería tenerse. Lin Xiao pensó en su primera vida, los 42 años de trabajo duro y paga insuficiente y acoso y soledad y la muerte en la cama de hospital sin nadie que sostuviera la mano. Pensó en esta vida, los 18 años desde que despertó con el peso de 42 años en un cuerpo de 12, el trabajo de las raíces que nadie veía, las batallas pequeñas que no tenían espectadores, las noches de los jueves con su padre y las sesiones de economía doméstica, los 32 yuan guardados en el bolsillo cosido del pantalón, el primer premio de la competencia provincial de escritura, el gaokao, la universidad, la señora Wen y el recibo, la señora Huang y el nombre en las piezas, el doctor Peng y la medicación que empezó en 2003, el padre que llegó a 70 años, la escuela de diseño con Chen Ling en la puerta el primer día. Y en la cocina en ese momento, su madre con las manos que habían sido el tema del primer texto que publicó y que seguían siendo exactamente lo que eran. El árbol de ciruelo afuera en noviembre sin flores todavía, pero con la promesa de diciembre en la madera. Lin Xiao sostuvo todas esas cosas simultáneamente durante un momento. Luego respondió, no con una declaración, ni con una reflexión larga, ni con el tipo de respuesta elaborada que un académico o una escritora o una emprendedora exitosa podría dar a esa pregunta. Respondió como respondía el árbol de ciruelo cuando alguien le preguntaba si era feliz floreciendo en el frío de diciembre, no con palabras. Con el hecho de estar allí, puso la castaña sobre la mesa, puso la mano sobre la mano de su madre. La mano áspera y cálida de Wang Yiying, que llevaba 56 años haciendo exactamente lo que necesitaba hacerse.
La mano que en el patio de diciembre de 2009 había sostenido la revista abierta para leer en voz alta para el árbol. La mano que había aprendido a escribir para decirle a su hija que el árbol de ciruelo también florece lejos de casa. Lin Xiao puso su mano sobre esa mano. Sí dijo, una sola palabra, con el peso exacto que solo una sola palabra puede tener cuando es completamente verdad. Wang Weijing no dijo nada. Siguió pelando castañas con la mano que su hija no sostenía. Pero algo en la sala cambió de la manera en que cambian las cosas cuando una pregunta que ha estado esperando su respuesta por fin la recibe. No con dramatismo, no con resolución visible, sino con la quietud específica de lo que se completa. Siguieron pelando castañas juntas, con el ruido suave del campo afuera, con el árbol de ciruelo en noviembre sin flores todavía, pero con diciembre a la vuelta de la esquina. Capítulo 40. Las flores que siempre supieron que vendrían. Condado de Qingshan, diciembre de 2014. El invierno llegó en diciembre. El mismo frío de siempre. El mismo cielo despejado de las noches de diciembre en Hunan. El mismo silencio específico del campo cuando el frío instala la quietud que el verano no tiene, y las flores del árbol de ciruelo, que habían llegado en diciembre durante 18 años seguidos con la regularidad de lo que no necesita que nadie lo recuerde. Lin Xiao estaba en el condado esa semana, no por una razón específica, por la razón de que estar en el condado en diciembre, cuando las flores del árbol de ciruelo estaban abiertas, era una de las cosas que hacía porque las hacía, sin necesitar más justificación que esa. La escuela de diseño había terminado su tercer año. El programa nacional tenía 22 condados en 3 provincias con evaluación de impacto positivo en todos. El ministerio había aprobado la extensión por 5 años adicionales con financiamiento ampliado. Yang Liwa tenía 2 tiendas más en Shanghái. El Dr. Tang tenía un colega adicional en la consulta del condado que se había unido en el segundo año. Una médica de Changsha que había visto en la consulta de Tang Wei exactamente el tipo de trabajo que quería hacer. El mundo que existía era diferente al que existiría sin lo que Lin Xiao había construido desde los 12 años. No completamente diferente. No el mundo perfecto que ninguna persona sola podía construir porque el mundo no era obra de ninguna persona sola. Pero diferente en las maneras que importaban, en las vidas específicas de las personas específicas que habitaban los espacios donde el trabajo había llegado. La señora Wen que seguía tejiendo. La nieta Chen Ling en la escuela de diseño con sus propios patrones originales que el mercado de Yang Liwa vendía a precios que la señora Wen nunca habría imaginado para las piezas de su abuela. El Dr. Tang en la consulta con el equipamiento que hacía posible detectar lo que en la primera vida no se detectó a tiempo. El padre de Lin Xiao con 70 años y el corazón que latía bien. La madre que leía, que escribía, que en diciembre de 2009 había leído en voz alta para el árbol de ciruelo y que en esta versión del mundo llegaba a los 62 años con la dignidad de quien ha dado todo lo que tenía y ha visto que lo que dio construyó algo, que vale. Era una noche de diciembre y Lin Xiao estaba en el patio, las flores del árbol de ciruelo en la oscuridad. Blancas, perfectas, con el olor suave que en diciembre era el único olor de flores disponible porque el resto del jardín estaba desnudo. Lin Xiao puso la mano en el tronco. Como siempre, como en todas las noches de diciembre de 18 años, en todas las visitas al condado desde que despertó en la cama de la infancia con el peso de lo que había vivido y la certeza de que esta vez sería diferente. Cerró los ojos. Pensó en la primera noche. Las 2:16 de la madrugada. El texto luminoso en el interior de su mente. El sistema de civilización suprema. Las manos de niña que no tenían todavía las cicatrices de los trabajos que en la primera vida habían llegado después. Pensó en 12 yuan ahorrados y luego 20 y luego 37 y luego 81 y luego 142. En el mercado dominical con la señora Wang, en el señor Cao de Jing que se fue sin lo que buscaba, en la profesora Li que le preguntó quién era realmente, en la señora Huang que puso el nombre en las piezas. Pensó en su padre con 68 años en la consulta del Dr. Tang. Pensó en su madre en el patio de diciembre de 2009 leyendo en voz alta. Pensó en la pregunta de la madre en noviembre de 2014 y en la respuesta de una sola palabra que era la única respuesta posible cuando era completamente verdad. Sí, abrió los ojos, las flores seguían allí, como siempre habían estado. Y el sistema, en el umbral tranquilo de su conciencia, pulsó una vez, no con un mensaje. No con un contador, ni con un nivel, ni con una entrega.
Solo con la presencia de algo que había estado allí desde las 2:16 de la madrugada de 1995 y que seguiría estando, como el árbol seguiría estando, como las flores de diciembre seguirían llegando, como el frío seguiría siendo la condición exacta que las hacía posibles. Lin Xiao le habló al árbol, no en voz alta, en el espacio interior donde las cosas más importantes se dicen sin necesitar que nadie las escuche para que sean reales. Gracias, le dijo al árbol, por los 18 años, por las flores de diciembre, por ser exactamente lo que eres sin pedir permiso, por mostrarme que se puede. El árbol no respondió porque los árboles no responden, pero tenía las flores abiertas en la oscuridad de diciembre, y eso era todo lo que necesitaba decir. En la casa, Wang Yiying dormía con el sueño tranquilo de quien ha hecho bien el día. Lin Yongsheng dormía con la respiración regular del corazón que funciona como debe funcionar. En los cuartos que en la infancia habían sido de Dawei, de Fang, de Jie, de Bo, ahora cuartos de visita, que se llenaban cuando los hijos volvían, había el silencio de los espacios que tienen memoria de presencias, aunque las presencias no estén en ese momento, y el árbol de ciruelo en el patio tenía sus flores, las mismas flores de siempre, las que llegaban en diciembre porque el diciembre era la condición exacta que las hacía posibles. Lin Xiao se quedó en el patio durante un tiempo, no pensando en el futuro, no planeando el siguiente paso, no calculando el próximo nivel ni la próxima entrega ni el siguiente problema que necesitaba solución, solo siendo, en el patio del número 42 del callejón del condado de Qingshan, con las flores del árbol de ciruelo, con el frío, con la certeza tranquila de quien ha construido lo que necesitaba construir y que sabe que lo construido seguirá construyéndose solo porque esa es la naturaleza de las cosas bien hechas, que siguen sin que nadie las vigile, porque no necesitan vigilancia para existir. Seguiría trabajando mañana, seguiría el día siguiente y el que venía después. Habría más problemas, más batallas, más personas que intentarían usar el poder que tenían de la manera en que siempre se había usado, más sistemas injustos que necesitarían ser cambiados desde adentro con la paciencia del que sabe que los cambios reales tardan y que tardar no es fracasar. Habría también más señoras Wen con sus recibos, más Chen Ling con las manos de sus abuelas, más médicos que volverían porque volver tenía sentido, más madres que aprenderían a leer en noches secretas para poder decirle a sus hijas que el árbol también florece lejos de casa. El mundo que quería que existiera no existía todavía completamente, pero existía más que antes, y más que antes era suficiente para seguir. Lin Xiao fue a la casa. Antes de entrar, se giró una vez hacia el árbol, las flores blancas en la oscuridad, el mismo árbol de siempre. Hasta mañana, pensó, y entró. Fin.